Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales. Con un tiempo de reflexión bíblica. Bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis aves para que lo piquen, es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avis para que lo piquen, que verdad. Muy buenos días tengan todos los oyentes de Tiempo de Salud, un cordial saludo, una bienvenida. Hoy lunes 4 de mayo iniciamos el quinto mes del 2026. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Este lunes iniciamos semana, iniciamos mes de mayo también, dándole gracias a todos ustedes por su cordial sintonía en los 1140 Radio Esperanza en su programa Tiempo de Salud. Igualmente le damos la bienvenida al doctor Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Doctor Montenegro, buen día, cordial saludo. Muy buenos días, Amarilis, y muy buenos días a todos los oyentes. Hoy comienzo de semana laboral, lunes 4 de mayo. Sean todos bienvenidos, reciban la bendición del Todopoderoso. Y bueno, comenzamos escuchando la bendita palabra del Señor, aunque muy interesante, Amarilis, que tiene que ver con la hipertensión arterial. Estaremos mirando la hipertensión arterial, pero escuchemos el mensaje bíblico del día de hoy. Así es, doctor Montenegro, en el libro de Mateo, seguimos en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24, doctor Montenegro. Continuamos, Amarilis, con el Evangelio de Mateo, versículo 24 del capítulo 6. Aquí vemos que hay un subtítulo en la Biblia Valera, Dios y las riquezas. Bueno, son subtítulos que colocan los editores, pero la Biblia no trae subtítulos. Dice solamente que ninguno puede servir a dos señores. Dice que aborrecerá al uno y amará al otro. O sea, ahí están las dos opciones. O estimará al uno y menospreciará al otro. Habla el pasaje entonces de que no podemos servir a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. Es casi como que difícil que en este mundo con tantas necesidades no se necesite tener plata o dinero. Es imposible. El dinero en sí no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Pero podríamos hacer, digamos que, algunas preguntas para mirar si estamos sirviendo a Dios o a las riquezas. Digamos que si a usted le preguntan cuál es su temor principal en esta vida y piensa que es el temor a la pobreza, es porque está sirviendo a las riquezas. Pero si su temor principal es ofender al Señor, está sirviendo a Dios. ¿En qué invierte más usted su tiempo? ¿En los negocios? ¿En situaciones financieras? Está sirviendo a las riquezas. Pero si su tiempo, su mente está siempre puesta en Dios para todo lo que va a hacer en el día, le está sirviendo a Dios. ¿A quién consultamos primero también? En necesidades. ¿Al bolsillo?
¿A la cuenta bancaria o al Espíritu Santo? También estamos mirando ahí si estamos sirviendo a Dios o a las riquezas. Así que hay muchas otras preguntas donde podemos darnos cuenta si realmente estamos sirviendo a Dios o a las riquezas. Padre, te doy muchas gracias por esta enseñanza. En el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, elevamos una súplica, no sin antes bendecirte, exaltarte y pedirte, Padre, que cambies nuestro corazón, nos estimules día a día a servirte a ti, Señor, exclusivamente. Que las demás cosas sean secundarias. Padre, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, hoy oramos, Señor, por las necesidades de tu pueblo, por toda criatura, Padre, en este mundo con necesidades materiales, para que, Señor, toques corazones generosos y haya la solidaridad a nivel mundial. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que seamos servidores tuyos al 100%. Oramos, Señor, en este día, para que nos des las fuerzas para trabajar. Oramos, Dios mío, para que nos estimules a hacer bien las cosas. Y como siempre, te lleves toda enfermedad y toda dolencia. Y hago esta súplica en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. ¿Presenta usted boca amarga, acidez estomacal, reflujo de los alimentos, exceso de gases, cólicos, estreñimiento o diarrea? Tratamientos naturales. Aparte su cita a los teléfonos 320-695-8341. Aparte su cita a través de esta línea WhatsApp. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud. Después de estos mensajes publicitarios seguimos en Tiempo de Salud, saludando a nuestros pacientes, oyentes que reportan sintonía allá en Santa Mónica, al sur de Bolívar. Muchas bendiciones a todos esos pacientes, oyentes que sintonizan Tiempo de Salud y vienen también a la consulta, doctor Montenegro. Bueno, sí, en el sur de Bolívar tenemos apoyo, en esta ocasión Santa Mónica, que es cerca de Pinillos. Allá tenemos oyentes que incluso se desplazan a la consulta médica, que escuchan la emisora, el programa radial, y a todos ellos les deseamos muchas bendiciones en Jesucristo. Y hoy lunes 4 de mayo seguimos en el tema de hoy, que es hipertensión parte 1. El tema de hoy es la hipertensión arterial, presión alta, como se conoce en el argot general. Y expliquemos que la hipertensión arterial, pues, es una condición médica crónica en la que la presión de la sangre contra las paredes de las arterias se mantiene elevada de una forma persistente. Y esta presión excesiva, pues, obliga al corazón a trabajar más intensamente para poder bombear la sangre. Y esto trae como consecuencia el deterioro de los vasos sanguíneos, del mismo corazón y de órganos vitales, tejidos. Y los niveles normales de la presión, pues por lo regular, se habla de una presión normal de 120/80, y cuando comienza a aumentar, entonces se establece que hay hipertensión en la etapa 1, cuando hay valores entre 130, 139, la sistólica, y 80-89 la diastólica. Cuando se toma la presión arterial y está en 120/80, 120 es la presión sistólica y 80 es la diastólica. Entonces es importante tener en cuenta estos dos valores. Cuando ya está entre 130 y 139, hipertensión, etapa 1, con una diastólica que no pase de 90. Y cuando ya el paciente tiene niveles mayores a 140/90, hipertensión, etapa 2. Se dice que en las personas mayores de 65 años de edad,
estos valores pueden ser un poquito más altos, pero se sigue aceptando que 140/90 por encima de estos valores ya hay hipertensión. Pero repito, hay un poquito de flexibilidad. Ahora, hay que entender también que si la persona está haciendo ejercicio y se le toma la presión arterial, puede estar un poquito más alta. Si tiene algún estado de tensión emocional en ese momento, puede estar un poquito más alta. Hay personas que son miedosas, se asustan cuando llegan a un consultorio y les toman la presión. Puede estar un poquito más alta. Si se les hace un monitoreo en su casa, de pronto está normal. Ahí no hablamos de hipertensión. También es importante, pues, medirla correctamente, ¿no? Repito, en reposo, sentado, con el brazo apoyado. Y entender que una sola toma de presión arterial no hace diagnóstico. Si está alta y se repite a los 10 minutos y sigue alta, pues se considera que hay que tomarla al día siguiente o a los 2 días. A menos que sea una presión ya en 200, 110, no hay que verificar mucho. Excepcionalmente si hay algún tipo de angustia, etc. Entonces, presión arterial normal 120/80 sería lo ideal, y ya como explicamos, valores ligeramente altos o por encima de 140/90 que se hayan repetido en más de 2 o 3 tomas, se podría ya hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, que es una enfermedad, según las cifras de la OMS en 2024, había cerca de 1.400 millones de adultos entre los 30 y 80 años de edad con hipertensión. Entendiendo que cerca de 600 millones desconocen que padecen la enfermedad. Y se dice que solo el 23% de los hipertensos se controlan también esta patología. Acá en Colombia se estima que aproximadamente el 10.87% de las personas son hipertensas. O sea, hay cerca de 11 pacientes hipertensos por 100 habitantes. Es decir, cerca de más de 5 millones de pacientes hipertensos acá en nuestro país. Entendiendo que pues hay muchas personas de estas que no están haciéndose el tratamiento adecuado, no tienen el control adecuado. Es una cifra aproximada. Vamos a una pausa, Marilis, para continuar con el programa de hoy, la hipertensión arterial, y mirar las causas, los factores de riesgo. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamientos naturales para agotamiento físico y mental, enfermedades del colon, enfermedades de la piel, sistema nervioso, mareos, dolores de cabeza, obesidad, varices, próstata, riñones y enfermedades en general. Visite nuestra página web drmontenegro.org. Después de estos mensajes publicitarios, continuamos con el tema de hoy, hipertensión, parte 1. Continuamos con el tema de hoy, la hipertensión arterial. ¿Cuál es la causa de que una persona sufra de la presión? Bueno, analicemos cuáles son las causas de la presión arterial. Hay una hipertensión arterial que se llama hipertensión arterial esencial o idiopática, cuya causa en últimas es desconocida. Hay factores de riesgo, pero la causa en última todavía no se conoce. Se llama entonces esencial. Aquí está el 90-95% de los pacientes, la gran mayoría. Y hay otros pacientes hipertensos donde se podría identificar la causa de la hipertensión. Un ejemplo es la apnea obstructiva del sueño, que puede ser causa de que la presión se suba, especialmente en horas de la noche, mientras duerme el paciente.
Pero vamos a analizar entonces primero los factores de riesgo que están presentes en las personas hipertensas. Podríamos comenzar hablando de los factores de riesgo modificables. O sea, hay unos factores que se pueden modificar. Y después hablaríamos de los que no son modificables. Factores de riesgo modificables. Tenemos la obesidad, el consumo excesivo de sodio o de sal, la falta de ejercicio, el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la misma dieta inadecuada, el estrés, son factores de riesgo modificables. Y analizando cada uno de ellos, podríamos explicar, por ejemplo, que se ha encontrado que en cuanto a la obesidad, por cada 10 kilos de peso en que se incremente la persona o que tenga de más, la presión arterial sistólica puede aumentar de 2 a 3 milímetros de mercurio y la diastólica en 1 a 2 milímetros de mercurio. Parece poco, pero si hay 40 kilos de más, ya esto se va incrementando un poquito más. ¿Por qué un paciente con obesidad puede tener la presión arterial más alta? Bueno, los pacientes obesos pueden generar resistencia a la insulina, tienen más facilidad de que retengan sodio, hay un incremento del trabajo del corazón, del gasto cardíaco, y el sistema nervioso simpático está activado. Y estos mecanismos fisiopatológicos van a influir en que se suba la presión arterial. Ahora hablemos de la comida. Consumo excesivo de sal, más de 5 a 6 gramos diarios, es un factor crucial, ya que aproximadamente 50% de los pacientes hipertensos son sensibles al sodio y se les sube la presión rápidamente cuando consumen mucha sal. Es el paciente que a veces en un fin de semana se excede en ciertos alimentos con mucho sodio, el famoso sancocho trifásico, por ejemplo, el mote de queso, y es posible que le toque ir a urgencias el domingo en la noche o el lunes. Es un ejemplo extremo, pero digamos que es posible. Lo que ocurre es que el sodio hace que el volumen plasmático, el volumen sanguíneo se expanda, hay un aumento de la resistencia vascular periférica y otros fenómenos más hacen que la presión se pueda aumentar. Y también cuando la dieta es inadecuada, cuando no se consume mucho potasio, o sea, una dieta baja en potasio, eso también favorece que se suba la presión arterial. Cuando se consume poco calcio y magnesio, tampoco es conveniente porque se sube la presión arterial. De hecho, un paciente hipertenso que baje el sodio, consuma buen potasio y buen calcio y magnesio y baje de peso y haga ejercicio, la gran mayoría no necesita medicina si lo cogemos comenzando la enfermedad. Así que bajarle a la sal, aumentar frutas, vegetales, lácteos bajos en grasa y bajar también el exceso de grasas saturadas, ya que las grasas saturadas promueven la resistencia a la insulina. Otra causa modificable de la hipertensión arterial es la falta de ejercicio, el sedentarismo. Se dice que la falta de actividad física regular aumenta el riesgo entre un 20 a un 50%. De hecho, el ejercicio aeróbico puede bajar la presión arterial entre 5 a 7 milímetros de mercurio en promedio. Beneficios del ejercicio: bueno, reduce la resistencia vascular periférica, disminuye la actividad simpática, mejora la sensibilidad a la insulina y obviamente favorece el control de peso. Otro factor de riesgo modificable son las bebidas alcohólicas. El consumo de más de 2 bebidas al día en varones o más de una bebida, una dosis, en mujeres se asocia con aumentos de la presión arterial. Se habla de que una dosis es una cerveza o 2 cervezas máximo al día. Así que imaginemos cuando la persona consume una caja de cerveza un fin de semana o hasta más cada 8 días. Se aumenta de peso
y es más proclive a que tenga la presión arterial alta. Y es que el alcohol aumenta también los niveles de la cortisona, altera el balance del calcio intracelular, también activa el sistema nervioso simpático e incluso hace interferencia con los medicamentos antihipertensivos. Por eso el alcohol no es muy recomendable. El cigarrillo, se dice que cada cigarrillo eleva la presión en 5 a 10 milímetros de mercurio, un efecto que dura de 15 a 30 minutos, o sea, es un efecto agudo. Y con el paso de los meses, la persona que consume tabaco, el fumador, se le acelera la aterosclerosis, se van tapando las arterias, que se tornan rígidas y por ende se incrementa el riesgo de hipertensión arterial. Estos son los factores de riesgo modificables. Nos faltaría el famoso estrés crónico, paciente que mantiene con angustias, con temores, con preocupaciones, con afanes. Ahí se le suben las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, se aumenta el cortisol. Hay vasoconstricción periférica. Además que un paciente con estrés, pues a veces come mucho y fuma o consume licor. Busca un refugio en esos factores o en esas costumbres y eso va a conllevar a que la presión se aumente. Hasta aquí los factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son los que no son modificables? Bueno, sí, hay personas que tienen una tendencia genética o una herencia genética. Se dice que la historia familiar de hipertensión arterial aumenta el riesgo 2 a 3 veces. También la raza. Las personas afrodescendientes tienen mayor prevalencia, son hipertensos a una temprana edad y tienen cifras más elevadas e incluso mayor tasa de complicaciones. En cuanto al sexo, el varón tiene mayor riesgo antes de los 45 años y las mujeres experimentan un aumento marcado del riesgo después de la menopausia. Se dice que los estrógenos, las hormonas femeninas, tienen un efecto protector. Y después de los 65 años de edad, la mujer tiene, digamos que, el mismo riesgo del varón de ser hipertensa. En cuanto a la edad como tal, hablando ya de la edad como tal, se dice que la prevalencia de la hipertensión aumenta con el paso de los años. O sea, una persona que nunca es hipertensa puede que a los 70, 80 años se vuelva hipertensa. Dice que cerca del 70% de personas mayores de 65 años pueden tener ya algunos niveles de hipertensión arterial. Así que estos son los factores de riesgo modificables y no modificables de la hipertensión arterial. Vamos a la última pausa, Marilis, para continuar con el tema de hoy, hipertensión arterial. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Y continuamos con el tema de hoy, hipertensión arterial. El programa de hoy es la parte 1 de la hipertensión. Hay otros factores de riesgo secundarios de hipertensión arterial, digamos la hipertensión secundaria. Una, por enfermedades de los riñones, la enfermedad renal crónica, por ejemplo. Otra es la diabetes. Los pacientes diabéticos pueden evolucionar a hipertensión arterial. Otra causa secundaria es el consumo excesivo y crónico de antiinflamatorios, de corticoides, de antidepresivos, de anticonceptivos orales. También hay enfermedades endocrinas, trastornos en la glándula tiroides, síndrome de Cushing, una enfermedad rara que se llama feocromocitoma. En fin, son, digamos que, causas secundarias de hipertensión arterial, que obviamente, pues, si esta causa secundaria se puede modificar, el paciente se puede curar.
Obviamente, si esta causa secundaria también se puede modificar definitivamente. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una falla renal aguda durante algún tipo de problema intrahospitalario y el paciente le hacen la diálisis, se le sube la presión arterial. Posteriormente, esta falla renal desaparece y ya el paciente se estabiliza y la presión se normaliza. Bueno, Marilia, creo que con esto hemos terminado en el día de hoy. La hipertensión arterial, programa número 1, parte 1. Mañana, si el Señor lo permite, continuaremos con la segunda parte, analizando síntomas, diagnóstico, tratamiento y complicaciones de la hipertensión arterial. Tengan un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.